España está siendo invadida y el gobierno acaba de abrir la puerta de par en par. Ayer, por decreto, se habla de que el CNI está desbordado, de que los servicios de inteligencia no dan abasto, de que entre el millón de personas que Sánchez acaba de regularizar, nadie sabe exactamente quiénes son, de dónde vienen, ni qué traen consigo. Marruecos lleva años usando la migración como arma, como chantaje, como instrumento de presión para arrancarle a España concesiones que algunos califican de cesiones de soberanía. Ceuta, Melilla, Canarias, todo sobre la mesa. Y Sánchez firmó el decreto igualmente ayer desde China. Si crees que Perro Sánchez debería ser juzgado por lo que está haciendo con España, suscríbete ahora. Este canal existe para contarte lo que otros no se atreven. Este decreto no es solo una regularización de inmigrantes, apunta y hunlo a algo mucho más profundo, a una cadena de concesiones que lleva años entregando a Marruecos herramientas que algunos analistas califican de peligrosísimas, a un patrón de decisiones que algunos sectores de las fuerzas de seguridad ya no saben cómo frenar, y a una pregunta que nadie en los medios principales se está atreviendo a hacer en voz alta. Repasé todo lo publicado esta semana, los informes policiales filtrados, las alertas del Consejo de Seguridad Nacional, los datos de entradas irregulares que el gobierno no menciona en sus ruedas de prensa y lo que se rumorea en ciertos medios sobre el estado real de nuestros servicios de inteligencia. Todos damos por hecho que sabemos de qué va esta regularización. Papeles para inmigrantes, integración, normalización, un acto de justicia, dice Sánchez. Eso es exactamente lo que nos impide ver lo que realmente podría estar ocurriendo. Pero si quieres entender por qué algunos sectores de las fuerzas de seguridad estarían mirando este decreto con una preocupación que no tiene precedentes en los últimos años, quédate. Porque al final de esta historia hay una pregunta que no puedes ignorar, y cuando la escuches no vas a poder dejar de pensar en ella. El 15 de abril de 2026, miércoles, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto. Al día siguiente entraba en vigor, sin debate, sin consenso, sin el respaldo del Parlamento que semanas antes había pedido parar el proceso con los votos del PP, Vox y Junts. El gobierno lo sacó adelante igualmente, porque puede, porque tiene el decreto, porque tiene los votos justos, porque tiene la mayoría que necesita para hacer lo que quiere sin que nadie pueda frenarlo. Y lo que quería hacer era esto: abrir la puerta a la legalización de 500.000 de personas en situación irregular. Eso dice el gobierno, 500.000. La ministra Elma Saiz lo repitió en rueda de prensa con una sonrisa. Pedro Sánchez lo escribió en una carta a la ciudadanía, lo llamó un acto de normalización, un acto de justicia, una medida clave para la prosperidad de España. Esas fueron sus palabras exactas: normalización, prosperidad. Pero hay un documento que el gobierno no mencionó en esa rueda de prensa, un informe interno fechado el 2 de febrero de 2026, firmado por el comisario Alfredo García Mirabete de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Ese informe no decía 500.000, decía 1.250.000 personas, un 250% más que la estimación oficial del propio Ministerio de Inclusión, el aparato policial del Estado, contradiciéndose con su gobierno en un documento interno que el gobierno conocía y ocultó. ¿Cómo es posible que exista esa diferencia? ¿Cómo es posible que el gobierno hable de 500.000
cuando sus propios cuerpos de seguridad hablan del doble y más. Y la pregunta más importante: ¿qué ocurre con ese millón de personas adicionales que el gobierno no ha contabilizado públicamente? ¿Quiénes son exactamente? ¿De dónde vienen? ¿Qué antecedentes tienen? Nadie lo sabe con certeza, porque el decreto da solo 5 meses para verificarlo todo, 5 meses, para más de 1 millón de expedientes. Piensa en lo que eso significa realmente. Un funcionario de extranjería procesando un expediente al día tardaría más de 2.700 años en revisarlos todos. Eso sin contar fines de semana, sin contar vacaciones, sin contar los meses de retraso acumulados en los consulados de los países de origen para emitir los certificados de antecedentes. 2.700 años para un proceso que el gobierno dice que va a completar en 5 meses. ¿Cómo se hace eso? La respuesta es incómoda. No se hace bien, no puede hacerse bien. Y la policía lo sabe, y el gobierno lo sabe, y aún así el decreto existe. Y eso nos lleva al problema que los cuerpos de seguridad consideran más grave de todos: los antecedentes penales. Hay países en el mundo donde obtener un certificado de antecedentes penales limpio es simplemente cuestión de dinero. Unos billetes en la ventanilla correcta, un contacto con el funcionario adecuado, una espera de días que en teoría debería durar meses. Hay países donde los registros directamente no existen, donde los sistemas informáticos son del siglo pasado, donde no hay base de datos centralizada, donde cada provincia tiene sus propios archivos en papel, donde una persona puede tener una orden de búsqueda activa en 3 jurisdicciones diferentes y aparecer como ciudadano sin ningún antecedente en el papel que presenta en una ventanilla española. Eso es un hecho, no una exageración, no un argumento político. Es la realidad operativa de los sistemas judiciales de muchos países de origen de los solicitantes. Y el informe policial que publicó El Debate lo decía sin rodeos y sin ambigüedades. La regularización masiva prevista puede facilitar la entrada y posterior regularización de personas vinculadas a actividades criminales o potencialmente terroristas, debido a la laxitud de los requisitos exigidos y a las dificultades materiales para verificar antecedentes penales en un volumen tan elevado de expedientes en los plazos establecidos. Dificultades materiales, no dificultades teóricas, no riesgos abstractos, dificultades materiales, físicas, reales, que el sistema no tiene capacidad para verificar a 1 millón de personas en 5 meses con las garantías que exige la seguridad nacional. Y el gobierno lo sabe, porque ese informe llegó a sus manos antes de que firmara el decreto, porque el Consejo de Estado, el órgano consultivo más importante del Estado español, pidió formalmente que el texto fuera repensado y revisado, porque la oposición lo denunció en sede parlamentaria en varias ocasiones, porque Bruselas expresó sus recelos de forma oficial, porque socios europeos alertaron públicamente del efecto llamada que generaría esta medida. Todo eso ocurrió antes de la firma, y Sánchez firmó el decreto igualmente, ayer, desde Pekín. ¿Por qué? Esa es la pregunta que no tiene respuesta pública satisfactoria, que Moncloa no ha respondido con detalle, que ningún ministro ha explicado de forma convincente, pero hay algo que sí se ha publicado, algo que conecta este decreto con una historia mucho más larga, mucho más oscura, que lleva años construyéndose capa a capa, concesión a concesión, en silencio. Para entender lo que podría estar ocurriendo realmente con este decreto, hay que retroceder 5 años. Mayo de 2021, Ceuta. Era una mañana de martes.
un día cualquiera en la ciudad autónoma española, sol, turistas, gente haciendo su vida normal en una de las fronteras más particulares de Europa. Y entonces empezó, en cuestión de horas, más de 9.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos. 9.000 personas. En un solo día, familias enteras, jóvenes, menores, no acompañados. Personas que llevaban semanas preparando el cruce y personas que parecían haber recibido una señal esa misma mañana. No fue un accidente, no fue un fenómeno espontáneo generado por la desesperación humana, no fue una crisis humanitaria imprevista que nadie podía anticipar. Fue una decisión política tomada en Rabat, una demostración calculada de lo que Marruecos es capaz de hacer cuando quiere presionar a España, una exhibición de músculo diplomático disfrazada de crisis migratoria, un mensaje enviado con la frialdad y la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo y exactamente qué efecto va a producir. El mensaje era este: España hace lo que Marruecos quiere, o Marruecos abre el grifo, así de simple, así de brutal. Y el contexto de aquella crisis lo confirmaba. Semanas antes, España había dado asistencia médica al líder polisario Brahim Ghali, enemigo declarado de Marruecos. Rabat lo interpretó como una afrenta y respondió con 9.000 personas en las calles de Ceuta en 24 horas, un país vecino supuestamente aliado, socio en el Mediterráneo, usando a miles de seres humanos como instrumento de presión diplomática. ¿Y qué hizo España? España cedió, no de inmediato, no de forma explícita, pero cedió primero en el Sáhara. En marzo de 2022, el gobierno de Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI de Marruecos, en la que daba apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Eso significaba abandonar 47 años de política exterior española, 47 años de posición oficial de neutralidad y apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Todo eso se tiró por la borda. Con una carta, sin debate parlamentario real, sin consultar con los aliados europeos, sin informar a la opinión pública antes de que la decisión ya estuviera tomada, vendida después como pragmatismo responsable, como adaptación a la realidad geopolítica, como decisión valiente. El resultado fue un escándalo mayúsculo. Argelia suspendió relaciones diplomáticas con España. El propio socio de coalición de Sánchez en el gobierno, Unidas Podemos, rechazó públicamente la decisión. La oposición denunció una cesión inaceptable. Parte del cuerpo diplomático español expresó su malestar en privado y Marruecos no dio nada garantizado a cambio. Nada vinculante, nada concreto, nada que España pudiera invocar si Rabat decidía volver a abrir el grifo. Solo palabras, solo la promesa implícita de que las relaciones bilaterales mejorarían. Y junto con esa cesión territorial llegó el dinero. Mucho dinero. Según datos recopilados por medios especializados, el gobierno de Sánchez ha entregado a Marruecos más de 1.600 millones de euros desde 2018 para control migratorio, para seguridad fronteriza, para cooperación en materia de gestión de flujos, para lo que Rabat diga que necesita en cada momento. 1.600 millones del dinero de los contribuyentes españoles entregado a un régimen que en ese mismo periodo no ha dejado de usar la migración como instrumento de presión, que ha incrementado sus reclamaciones territoriales,
que ha aprobado leyes que incluyen aguas españolas en su zona económica exclusiva, que mantiene en sus mapas oficiales a Ceuta y Melilla como territorios ocupados. ¿Y cuáles fueron los resultados de todo ese dinero? ¿Bajaron las llegadas irregulares? Los datos son los que son, y los datos no mienten. En lo que va del año 2026, las entradas terrestres irregulares en Ceuta y Melilla han aumentado un 46% respecto al mismo periodo del año anterior. En Melilla específicamente, el incremento es del 219%. 219%, más del triple en un solo año, mientras España entregaba dinero, mientras España cedía en el Sáhara, mientras España callaba ante cada reclamación marroquí sobre Ceuta, Melilla y Canarias. Las entradas no bajaban, subían. ¿Cómo es posible? La respuesta la dan los propios analistas que llevan años estudiando esta relación bilateral. Marruecos no quiere que el problema desaparezca. Marruecos quiere que el problema exista, que sea real, que sea visible, que España lo sienta. Porque mientras el problema existe, Marruecos tiene palanca, tiene capacidad de presión, tiene algo con lo que negociar. Si el flujo migratorio se cerrara completamente, Marruecos perdería su principal instrumento de influencia sobre España. Por eso nunca se cierra completamente. Se regula, se abre cuando Rabat necesita algo, se cierra cuando Rabat ha conseguido lo que quería y se vuelve a abrir en el siguiente ciclo de negociación. España responde con más dinero y más concesiones. Marruecos toma el dinero, toma las concesiones y espera el siguiente ciclo, y ese patrón lleva años repitiéndose. Y hay algo más que muy pocos medios han puesto en el centro del debate esta semana, algo que debería estar en todos los titulares de España y que sin embargo apenas aparece mencionado. Marruecos tiene leyes aprobadas desde 2020 que incluyen aguas canarias en su zona económica exclusiva, leyes marroquíes, publicadas en el Boletín Oficial del Reino, que reclaman como aguas marroquíes zonas que son territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, que se solapan con derechos soberanos españoles reconocidos por el derecho internacional. ¿Sabes cuántas protestas formales ha presentado España en Naciones Unidas contra esas leyes? Ninguna, cero. España no ha presentado una sola objeción oficial ante la ONU contra unas leyes que reclaman aguas canarias para Marruecos, y en sus mapas oficiales, en documentos gubernamentales, en materiales educativos distribuidos en escuelas marroquíes, Marruecos incluye Ceuta y Melilla como territorios ocupados por España, no como ciudades españolas, no como territorios bajo soberanía española, como territorios ocupados ilegítimamente, que deben ser recuperados. ¿No sabes qué hace el gobierno de Sánchez cuando Marruecos publica esos mapas? Calla. ¿Sabes qué hace cuando funcionarios marroquíes hacen declaraciones sobre la eventual recuperación de Ceuta y Melilla? Calla. ¿Sabes qué hizo cuando una ONG vinculada al régimen marroquí presentó ante la ONU una petición para que España abandonara Ceuta y Melilla como potencia colonial? Calló y firmó decretos y entregó dinero y negoció en silencio. ¿Por qué? Porque la estabilidad de la relación con Marruecos se ha convertido, según todos los análisis publicados sobre la política exterior del gobierno de Sánchez, en una prioridad absoluta, por encima de la defensa pública de la soberanía española, por encima de la reciprocidad en las concesiones, por encima incluso de las alertas de los propios servicios de inteligencia. Y eso nos lleva de vuelta al decreto, porque hay una conexión entre todo lo que hemos visto y lo que Sánchez firmó ayer, que muy pocos medios están trazando de forma explícita.
el Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que coordina todos los servicios de inteligencia y seguridad del Estado español, el que agrupa al CENI, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los servicios de información militar, el que depende directamente de la presidencia del gobierno. Ese organismo alertó en su informe anual de seguridad nacional de 2024 de que los flujos de inmigración irregular estaban siendo utilizados por individuos vinculados al terrorismo, que se valían de esos movimientos para alcanzar el continente europeo, que entre las personas que llegaban en pateras y cruzaban las vallas podía haber quien no buscaba simplemente una vida mejor. Lo escribió en un documento oficial, ¿no? Lo entregó al gobierno de Sánchez. Y Sánchez firmó el decreto de regularización masiva igualmente. La Policía Nacional emitió un informe técnico específico sobre la regularización, que sostenía que la medida puede facilitar la entrada y posterior regularización de personas vinculadas a actividades criminales o potencialmente terroristas, que las dificultades materiales para verificar antecedentes en el volumen de expedientes previsto hacen inviable un control riguroso dentro de los plazos establecidos, que existe un riesgo real de que el proceso sea aprovechado por mafias de tráfico de personas que ya estarían difundiendo información sobre cómo acceder a la regularización. La oposición en sede parlamentaria fue aún más directa. Cualquier delincuente o terrorista que pretenda introducirse en España o en Europa lo va a poder hacer. 3 fuentes: el Consejo de Seguridad Nacional, la Policía Nacional, el Congreso de los Diputados, las 3 diciendo lo mismo, las 3 alertando del mismo riesgo desde ángulos diferentes, las 3 siendo ignoradas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pesa más en la decisión del gobierno que la seguridad de los españoles? No lo sabemos con certeza, no hay una respuesta publicada que lo explique de forma satisfactoria. Pero hay algo que sí sabemos con certeza, que España se convertiría, según esas alertas, en lo que algunos han llamado un agujero para la seguridad no solo del país, sino de toda la Unión Europea. Porque los residentes legales en España pueden circular libremente por el espacio Schengen. Lo que entra por España puede llegar a cualquier país europeo sin pasar por ningún control adicional. París, Berlín, Roma, Ámsterdam, Bruselas. Sin control, sin frontera, con la autorización de residencia que Sánchez acaba de firmar, y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de España, que afectan a los socios europeos que no han sido consultados, que no han dado su consentimiento, que se enteran por los medios de que España acaba de regularizar a 1 millón de personas con controles que sus propios cuerpos de seguridad consideran insuficientes. ¿Por qué haría eso un gobierno? ¿Por qué firmaría algo así sabiendo lo que sus propios servicios de inteligencia le están diciendo? Hay varias hipótesis que circulan en los medios críticos con el gobierno. La primera es la más obvia y la más mencionada: la distracción política. El decreto se aprueba en el momento de mayor debilidad del Ejecutivo, cuando Begoña Gómez acaba de ser procesada por 4 delitos, cuando Sánchez está en China firmando acuerdos opacos cuyo contenido no explica, cuando el desgaste acumulado de la legislatura amenaza con convertirse en crisis abierta. Un decreto de regularización masiva, 1 millón de personas. Papeles, integración, justicia, un titular que desplaza a todos los demás, una noticia que llena los medios durante días y días. ¿Fue eso? ¿Fue el decreto una maniobra de distracción deliberada? No podemos afirmarlo, pero la coincidencia existe y es llamativa.
y merece ser nombrada. La segunda hipótesis es más estructural, la presión de Marruecos. Si el patrón que hemos descrito es real, si Marruecos usa la migración como instrumento de negociación, si cada concesión española va seguida de una nueva exigencia marroquí, entonces este decreto podría ser la última pieza de un puzzle mucho más grande. La regularización como señal. España diciéndole a Marruecos que está dispuesta a absorber la llegada de quienes ya están aquí, que no va a devolver, que no va a endurecer, que el camino sigue abierto. ¿A cambio de qué? ¿Qué habría pedido España a cambio de este decreto? ¿O ni siquiera habría pedido nada? No lo sabemos. Moncloa no lo ha explicado. Y hay algo más. España está creando con todo esto una vulnerabilidad estratégica que va a ser muy difícil de revertir, porque cuando regularizas a 1 millón de personas sin verificación adecuada, no puedes dar marcha atrás fácilmente. Esas personas tienen ya un estatus legal, tienen derechos, tienen acceso a recursos y tienen la puerta abierta a la reagrupación familiar, porque cuando cedes en el Sáhara sin contrapartidas vinculantes, Marruecos aprende que puede pedir más, que el siguiente paso también es posible, que la línea roja de España es más flexible de lo que parecía, porque cuando silencias tus protestas ante reclamaciones sobre Ceuta y Melilla y Canarias, el silencio se convierte en precedente diplomático, y los precedentes en diplomacia son territorio cedido, no con tanques, no con tropas, no con banderas, con silencio, con decretos, con dinero, con concesiones que se van acumulando hasta que un día alguien mira el mapa y se da cuenta de que la posición de España ya no es la misma que era hace 10 años. Eso es lo que algunos analistas de seguridad llaman vulnerabilidad estratégica progresiva, un deterioro lento, casi imperceptible mes a mes, pero acumulado e irreversible a largo plazo. Y según los expertos en el Magreb, que llevan años analizando esta relación bilateral, si Marruecos consolida su control sobre el Sáhara Occidental, podría en el futuro reactivar sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, o intensificar la presión sobre las aguas canarias. No necesariamente con una acción militar, sino con el mismo método que ha funcionado hasta ahora. Presión gradual, concesiones españolas, silencio institucional paso a paso, decreto a decreto. Hay una imagen de esta semana que resume perfectamente todo lo que hemos contado hoy. Pedro Sánchez en Pekín, sonriendo ante las cámaras junto a Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, firmando 19 acuerdos cuyo contenido Moncloa no ha explicado en detalle, con Begoña Gómez a su lado, invitada personalmente por el régimen chino, procesada ese mismo día por 4 delitos, y en España, en ese mismo momento, el BOE publicando el decreto de regularización masiva y los servicios de inteligencia españoles procesando alertas que, según algunos medios, no pueden gestionar con los medios disponibles. Y en Melilla, las entradas irregulares subiendo un 219% respecto al año anterior. Y Marruecos, sin haber recibido una sola protesta formal de España ante Naciones Unidas por sus leyes que reclaman aguas canarias, todo ocurriendo al mismo tiempo. Todo conectado, todo formando parte del mismo patrón. ¿Es esto un gobierno que defiende los intereses de España o es un gobierno que ha tomado la decisión de que los intereses de España son negociables cuando sus propias necesidades políticas están en juego? No podemos afirmarlo con certeza, pero las coincidencias se acumulan y las coincidencias que se acumulan en política rara vez son accidentales. Quiero terminar con algo que me parece importante decir en voz alta.
Esta historia no trata de los inmigrantes. Las personas que llegan a España buscando una vida mejor son seres humanos con nombre y apellido, con familias, con hijos, con historias que no conocemos, con el derecho fundamental a ser tratadas con dignidad independientemente de su situación administrativa. Eso es innegociable. Pero esta historia no trata de ellas. Esta historia trata de un gobierno que las usa como instrumento político, que firma decretos sin los controles adecuados, no porque le preocupe genuinamente su integración real en la sociedad española, sino porque necesita un titular, una distracción, un movimiento que desplace a otros temas de la primera plana, que cede ante Marruecos, no porque tenga una estrategia clara y coherente de política exterior para el Mediterráneo, sino porque tiene miedo de las pateras, porque sabe que Marruecos puede abrir el grifo cuando quiera, porque prefiere pagar el precio que exige Rabat a enfrentarse al problema de frente, que ignora las alertas de sus propios servicios de inteligencia, no porque no las conozca, sino porque en la ecuación de decisiones del gobierno sus necesidades políticas inmediatas pesan más que la seguridad a largo plazo de los españoles. Eso es lo que algunos medios y analistas llevan semanas señalando. Eso es lo que los informes que hemos repasado hoy apuntan. Y esa es la pregunta que España necesita hacerse. ¿Qué tipo de gobierno es el que antepone sus intereses políticos inmediatos a la seguridad y la soberanía del país que tiene el mandato de gobernar? No lo sabemos con certeza, pero las preguntas existen y las preguntas no desaparecen por no hacerlas. ¿Qué crees tú que está ocurriendo realmente? ¿Crees que hay algo detrás de todo esto que va más allá de lo que nos están contando en los medios principales? ¿Crees que la suma de este decreto, las concesiones a Marruecos, el silencio sobre Ceuta y Melilla y Canarias y los acuerdos opacos con China forma un patrón que debería preocuparnos? Deja tu respuesta en los comentarios, porque este canal existe para hacer las preguntas que otros no se atreven a formular. Y hay más capítulos por venir. Un decreto que legaliza a más de 1 millón de personas con controles que la policía considera insuficientes. El Consejo de Seguridad Nacional alertando del riesgo terrorista antes de que se firmara. Más de 1.600 millones de euros entregados a Marruecos desde 2018 sin que las entradas irregulares se reduzcan. Aguas Canarias reclamadas por leyes marroquíes, sin que España proteste formalmente en la ONU. Ceuta y Melilla en los mapas oficiales de Marruecos como territorios ocupados, y Sánchez firmando todo desde Pekín, mientras el CNI estaría al límite de lo que puede gestionar. Eso es lo que se sabe. Lo que no se sabe todavía es hasta dónde están dispuestos a llegar. Suscríbete, porque esto no ha terminado.